Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos asimétricos, asimétricas. Un martes más, de nuevo, hemos cambiado el día y la hora, a nuestro queridísimo club de lectura asimétrico. Hoy, como ya sabéis, venimos a hablar de un precioso proyecto que ha iniciado con dos libros. Learnings from, mira, aquí hasta nos podemos ver a nosotros mismos con un papel espejo precioso. Ahora vamos a hablar de todo ello con sus comisarios Arnau Pascual y Marina Povedano. Vamos a esperar que se vayan uniendo, vamos a esperar también que la plataforma os vaya avisando de que estamos en directo. Mientras tanto, voy a agradecer a nuestras invitadas de la semana pasada. Si recordáis, Inés Moiset y Daniela Arias estuvieron con nosotros hablando del precioso proyecto Un día, una arquitecta. Como sabéis, todas nuestras sesiones, nuestros vídeos se dejan subidos a este perfil, a nuestro perfil, y también saludamos a nuestros amigos y amigas que nos estéis viendo desde YouTube. Podéis suscribiros, podéis darle a like, podéis comentar. Vamos a estar atentos. Todo el cariño que nos deis a través de esa plataforma nos viene fenomenal para poder seguir avanzando y haciendo posible este club que es pues para vosotros y para vosotras, básicamente. Veo ya preparados a Marina y Arnau por aquí. Yo creo que no me queda nada más por comentar. Bueno, sí, os recuerdo, como siempre, podéis trasladarnos vuestras preguntas y vuestros comentarios en esta casilla de aquí y también en este simbolito de interrogación, pues para participar de la conversación. O sea que cuando queráis, yo estaré atenta y se lo trasladaré a ellos y a ellas. Yo creo que podemos empezar, ¿verdad? Arnau, Marina, vamos allá, voy a mandaros las invitaciones. Vamos a ver, Marina, ¿puedo mandárselo? A ver, mandárselo. Hola, buenos días. Hola Arnau, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de formar parte de esta colección y de hablar hoy contigo. Pues yo también feliz de estar con vosotros. Vamos a ver si conseguimos que Marina se pueda unir, porque por algún motivo no la veo en la lista de invitados, por algún motivo. Vamos a mandárselo. Y nada, Arnau, como hemos hablado y hemos ya anunciado por todas partes, hoy venimos a hablar de este precioso proyecto, Learnings From, que como decíamos, hemos arrancado con dos números, no teníamos bastante con uno, hemos arrancado directamente con dos, para que no falte. Exacto. Eh, sí, ¿verdad? Vamos a ver si conseguimos que le llegue a Marina. Aquí está, aquí ya la veo por aquí. Dame un segundito, Arnau, que Sí, sí. consiga que se incorpore también. Mientras tanto, vamos a... Hola Marina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues contentísima de Hola. teneros a los dos. ¿Os veis y os escucháis entre vosotros, Marina, Arnau? Sí, perfecto. Fenomenal. Pues nada, antes de arrancar, voy a pedir a nuestros chivatos que estén por aquí detrás que nos confirmen que nos escuchan a los tres, que nos ven a los tres, que no hay ningún problema ni de audio, ni de nada, ni de vídeo. Pues por ejemplo, Mauro que está por aquí, o País de Agua, o a todos os saludamos, por supuesto, y os agradecemos que estéis aquí esta mañana de martes. Y si nos podéis dar el chivatazo de que va todo bien, nosotros seguimos adelante. Pues, Ana Marina, mientras nos dan ese tip, mira, nos dicen, ¿se ve y se oye perfecto? Pues nada, genial. Vamos adelante, pues. Si os parece, os voy a presentar un minutito. Todo el mundo sabe perfectamente quiénes sois, os conocen y vienen aquí a veros a vosotros. Yo soy el mal necesario, pero por si acaso hay algún despistado o despistadilla por aquí, por el club, les ponemos en contexto y arrancamos la conversación. ¿Os parece? Ujú. Perfecto. Genial, pues vamos a empezar por Marina Povedano, que es arquitecta por la ECHAP, licenciada en Filosofía por la Universidad de Barcelona, especialista Marina en prácticas críticas curatoriales por la Universidad de Columbia en Nueva York. Además, doctoranda y profesora de teoría en la ECHAP UPC. También miembro de grupos de investigación del Institut d'Estudis Catalans y has comisariado exposiciones en algunos museos, por mencionar algunos, el Guggenheim, la Bienal de Venecia o el Disney Hub, y eres cofundadora del colectivo Post-Like,
además de comisaria y editora de esta serie que hoy venimos a presentar. Bienvenida, Marina. Vamos ahora con Arnau. Arnau Pascual, gracias a ti por unirte. Vamos ahora con Arnau Pascual, arquitecto por la ECHAP con estudios en la ETH de Zúrich. Cuentas, Arnau, con un máster en Teoría, Historia y Cultura. Además, impartes clases de Teoría e Historia en la ECHAP y también en la Escuela de Arquitectura de La Salle, Universitat Ramon Llull. Eres profesor visitante en el programa Georgia Tech de Barcelona, espero haberlo dicho bien, y cofundaste el estudio Pensi Pascual y has colaborado con, a ver si lo digo bien, con Pool Architekten, ¿puede ser? Sí, sí, en ¿Vale? Zurich, exacto. Exacto, vale. Flores y Prats y Mateo Arquitectura. Comisarías también, editas y publicas sobre arte, arquitectura y diseño. Y también eres cofundador del colectivo Postlike, junto con Marina. Y ambos sois miembros del equipo editorial de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull. Y sois ambos miembros y comisarios de esta serie Learnings from. Ahora hablamos de Rome y Berlín, pero yo la primera pregunta que os voy a hacer, y no sé quién de los dos se va a arrancar, pero ahí lo dejo, es ¿qué tenemos entre manos? ¿Qué es Learnings from? ¿Qué nos podéis contar? Marina. Pues empiezo, venga, va. Learnings from es una, o sea, parece una guía de viaje, ¿no? Pero en realidad no es solo una guía de viaje. Es una visión desde la Escuela de Arquitectura, obviamente, y desde el equipo de comisariado de la serie, de cómo son esas ciudades, desde el punto de vista de la escuela, desde el punto de vista de la profesión, desde el punto de vista teórico de la arquitectura. Es decir, si un arquitecto o una arquitecta decide viajar a una de esas ciudades, creo que es como una guía fundamental para entenderlas históricamente y también de forma contemporánea. Por tanto, es una guía de viaje, no del todo, pero sí que te van a decir sitios a los que ir y vas a aprender con ella. Es entre una guía de viaje y un libro de teoría divertido, ¿no? Un poco. Entonces tenemos Learnings from Rome y Learnings from Berlin, que son los dos primeros. Ahí está la guía de viaje típica, ¿no? Que es como el planito, con las coordenadas, las calles, a dónde puedes moverte, que es el planito que yo tendría totalmente rayado y trabajado, ¿no? Y hecho polvo, seguro. Y será lo que me pasa la próxima vez que vaya a Roma o a Berlín. Entonces ahí está el modo guía de viaje. ¿Pero guía de viaje de qué? Pues es una guía, no es una guía de viaje normal, no vas a encontrar un restaurante, vas a encontrar aquellos proyectos de arquitectura construidos más interesantes, no los típicos, que eso es lo más divertido seguramente de estos libros, que no te esperas lo que te vas a encontrar porque es una visión muy... decimos personal porque obviamente lo han elegido personas, pero es una escuela la que está detrás y hay millones de, bueno, millones no, pero decenas de personas detrás que han ido colaborando diciendo este podría ser, ¿por qué? ¿Por qué? Y hemos ido discutiendo cada uno de ellos y seguramente ha sido unos trabajos más arduos. Aquí tenemos algunos de veo que se han conectado algunas de las personas que han formado parte de estas decisiones, lo cual quiere decir que es un trabajo muy conjunto y muy coral, y eso es muy bonito. Sí. En este sentido también, como decía Marina, ¿no? Esto es un proyecto que sale de la Universidad de La Salle, aquí en Barcelona, y esto, digamos, o sea, se originó hace unos años con Josep Ferrando, que es el nuevo director, y con el vicedirector, que es Jordi Mansilla, y ellos ya tenían esta idea, o sea, ya arrancaron, ¿no? Como con el proyecto, digamos, pedagógico, de no solamente a nivel de dar clase, a nivel de reestructurar la universidad, sino también generar esta nueva serie de publicaciones. Y esto ellos ya lo tenían en mente y cuando justo entramos Marina y yo, que ya tenemos un poco de experiencia en el tema editorial y así, nos unimos, digamos, al equipo para tirarlo adelante. Es decir, que había una semilla embrionaria y a partir de allí un poco ha sido el desarrollo, ir incluyendo muchos profesores de la universidad, entender este trabajo, como decía Marina, con una visión colectiva desde la universidad, pero hacia afuera, ¿no? Es decir, que la universidad también puede ofrecer algún tipo de producto, ¿no? Un material que vaya más allá de los límites propiamente físicos y pedagógicos, ¿no? Por eso también un poco la idea era romper con la idea de la guía de viaje para un público especializado solamente, sino que también alguien que tenga un interés que venga del mundo del arte o de otras disciplinas, también lo pueda acoger como suyo, ¿no? Y se sienta un poco partícipe de este proyecto que mira desde un lugar, pero sobre todo hacia el mundo global, ¿no? Como Nos gusta decíamos esta antes... idea Ay, perdona, Marina. Dale. No, solo para sumar lo de Arnau, que nos gustaba esta idea de que
lo han conformado, digamos, personas que están dentro de esa universidad, pero no es, sale de La Salle, pero no es para La Salle, es para todo el resto de personas que puedan tener el mínimo interés en el arte, en el diseño, en la arquitectura, en el urbanismo en general. Ujú. Ahora además comentaremos un poco esta vocación que también se ha trasladado a la formalidad del libro con el propio papel espejo, ¿no? Ahora hablamos de esto, pero antes de entrar a los detalles, digamos, de cómo se han construido estos libros, os voy a preguntar por qué, que decíamos antes, ¿verdad, Arnau? Hemos empezado, no teníamos suficiente con empezar con uno, hemos empezado con dos. Entonces, Roma y Berlín, ¿por qué estas dos ciudades? ¿Por qué han sido las primeras? ¿Por qué son importantes para este relato de no viaje o de reflexión? ¿Tiro yo? Bueno. Sí, sí, bueno, vamos así. Sí, sí. A ver, la verdad es que no hubo grandes dudas. Ahora hay más discusión sobre cuáles sean las siguientes, que es lo lógico, pero al principio, bueno, Roma es ciudad nacional, ¿no? Roma, estábamos entre Roma y Atenas, pero Roma es un viaje obligatorio, van siempre los estudiantes. Para mí es el lugar en el que más puedes aprender arquitectura del mundo, en realidad, hoy en día y siempre, porque tienes las bases y tienes qué es lo que ha pasado con las bases, es decir, tienes arquitectura contemporánea muy buena. Entonces de Roma siempre puedes aprender todos los periodos históricos. Y viajar a Roma es empaparse de conocimiento, empaparse de arquitectura, de diseño, de arte, de historia, de preguntas y de dudas sobre qué hacer con lo que ya tenemos. Y es algo como muy necesario hoy en día, ¿no? Cómo lidias con la ruina, cómo lidias con lo existente. Entonces Roma nos parecía que tenía que ser seguro el primero. Y Berlín es ciudad contemporánea, no es ciudad histórica, pero sí es ciudad contemporánea y luego en ella recoge como pues muchos de los problemas que hoy en día o sea, vuelven a resurgir, ¿no? En su forma de lidiar con los conflictos bélicos, en cómo ha sido destruida y reconstruida, que son realidades que por desgracia vivimos hoy en día, ¿no? Y que de alguna forma se discuten en esa misma ciudad. Entonces, cogíamos una ciudad que históricamente todo lo cubre, que es Roma, que te da respuestas para todo y preguntas también para todo, y otra que es Berlín, que es hoy en día. Es decir, básicamente casi todas las preguntas que nos planteamos en Berlín están teniendo ahora mismo el debate, ¿no? La vivienda, reconstrucción, guerra, violencia, pero también barrios, también gentrificación, ¿no? Todos estos problemas que hoy intentamos abordar, en realidad en Berlín los están abordando, con problemas y con sus dificultades, como explican los participantes del número, pero bueno, Berlín es la ciudad en la que se están abordando, entonces nos parecía necesario tocar estos dos pueblos como muy diferentes. Es decir, sí, o sea, un poco también al ser los dos primeros números, ¿no? Son fundacionales para lo clásico y para lo moderno, ¿no? O sea, Berlín es, digamos, la ciudad por excelencia de la modernidad, ¿no? De este cambio con Walter Benjamin, con todos los grandes intelectuales, ¿no? De allí surge esta cuna, digamos, del siglo XX y de alguna forma nos gustaba, ¿no? Como es un statement casi de decir, empezamos por, ¿no? Vamos a generar allí, digamos, la raíz, pero obviamente, digamos, el objetivo es que estas ciudades no sean, digamos, solamente estas capitales, digamos, clásicas, sino que a partir de allí también vayamos indagando y vayamos conociendo, también a través de la red de arquitectos, académicos, ¿no? Artistas que conocemos, pues extenderlo al resto de Europa, ¿no? Pero sí que era como una idea muy clara, ¿no? Y a partir de allí veremos qué números vienen ahora, pero, digamos, las raíces irán por otros lugares. No sé, la pregunta os la voy a hacer, o sea, que ir pensando lo que me podéis contar y lo que no, pero vamos, si queréis, a entrar ya un poco en la estructura de los libros. ¿Cómo habéis planteado este relato a través de estos dos piezas ahora mismo que componen el primer pasito de la serie? Me encantaría que nos contarais un poco cómo habéis conformado esos interiores o qué es lo que nos vamos a encontrar cuando abramos estos libros. Pues así como de una forma muy estructurada y muy clara, ¿no? A quien haya podido acceder ya a los libros o quien haya visto, ¿no? Digamos, el formato en sí de la idea del espejo, que ahora lo contaremos, ¿no? Con el trabajo de Ana Roura, la diseñadora gráfica, porque al final es una dirección casi artística del proyecto. De hecho, por eso también ha costado mucho bajarlo del todo, porque tiene una estructura muy clara y la idea es que esto, digamos, siga para todos los números, ¿no? Aparte de tener
esta idea del espejo, ¿no? De verse a uno mismo, esta idea, digamos, del quien lo compra, ¿no? De quien se hace, digamos, responsable del libro. También es un reflejo con tu ciudad. Y a partir de allí estructuramos siempre con un prólogo, en este caso de Marina y mío, aunque, digamos, el equipo editorial somos los cuatro, con Josep y Jordi. Luego tenemos una introducción que siempre invitamos a, en este caso, a arquitectos o historiadores, digamos, gente que está en el Departamento de Teoría e Historia de la Universidad de La Salle, que en Ujú, este sentido también es bonito porque obviamente pues irán entrando más profesores de diferentes lugares y de alguna forma vamos, digamos, implementando también esta evolución de la universidad en las propias publicaciones. Luego tenemos esta selección de proyectos, como decía antes Marina, que son los que nosotros, digamos, desde la universidad hemos seleccionado como relevantes, que no son los arquetípicos, sino que son aquellos que realmente creemos que hay una, digamos, una posibilidad de entender cosas que son más tangenciales, ¿no? Proyectos que son importantes, pero por motivos distintos a lo que sería, digamos, la historia propiamente de la arquitectura, ¿no? Con una serie de dibujos redibujados por el equipo editorial, digamos, en este caso por Paula, que es la chica que nos ha estado ayudando como estudiante. Luego tenemos una revisión de un texto histórico, que esto también, digamos, lo trabajamos con Marina, que en este caso, ya veréis, ¿no? En el caso de Berlín y Roma lo comentaremos, pero que sí que buscamos esos textos de alguna forma también fundacionales, por lo que es la identidad y la ujú, importancia de la ciudad. Y luego dos entrevistas, que jugamos siempre con esta idea de la dualidad de local y visitante, ¿no? Que ujú, el visitante puede ser próximo, es decir, puede ser de otra ciudad que no sea de Berlín o no sea de Roma, ¿no? Pero que nos interesa también para el propio lector, ¿no? Que es el que viene, pues tener un poco esta conversación empática, ¿no? Con alguien que ujú, descubre algo. Y a ujú. partir de allí, un último capítulo, que de hecho, ya que estamos así como compartiendo, os lo enseño también, que es un ensayo visual que siempre invitamos, en este caso, a artistas muy jóvenes, es decir, que están alrededor de los 30 o hasta menos, que Ujú, o vienen del mundo de la arquitectura o su trabajo está vinculado al mundo de la arquitectura y que nos dan esta visión, ¿no? Si venimos de esta visión más histórica hacia lo contemporáneo, ¿no? Lo moderno, pues absolutamente radical, que es lo que está pasando ahora, ¿no? En este ujú. sentido, como jugamos con esta idea de temporalidad, ¿no? Hasta llegar a la última parte, que son las anotaciones, que invitamos, digamos, al propio lector. Exacto, yo también lo iba, lo iba a hacer. Invitamos al propio lector a escribir, ¿no? A dibujar, a apuntar todo aquello, digamos, que ha podido descubrir, ¿no? Con su visita o a través del libro en la ciudad. Ujú. Entonces, Marina, no sé si estás con nosotros o es que te veo como cargando. Está como, ¿estás ahí? Sí. No, no, la hemos debido perder en un momento dado. Marina, mira a ver si puedes salir y volver a entrar de la aplicación para intentar refrescar y te volvemos a invitar para que puedas también participar. A ver si conseguimos, a ver si puedo yo. ah, no, yo no puedo. No puedo hacerlo directamente. Bueno, vamos a esperar a ver si se consigue volver a unir. Mientras tanto, Arnau, la verdad es que esta estructura es realmente interesante, un trabajo de ida y vuelta, ¿no? De lo que tú decías, de local, visitante, un poco tener unos perfiles como muy abiertos para que también la experiencia de este libro y de la experiencia de la ciudad sea lo más libre posible, ¿no? También. Eh, Exacto. entonces, a mí la verdad es que si quieres, antes de entrar a cada uno de los libros, mientras esperamos a Marina, me Sí. encantaría que habláramos un poquito precisamente del trabajo que ha habido de diseño gráfico y de conceptualización física de este libro, ¿no? Porque Sí. yo creo que ahí ha habido un trabajo excelente de Ana Roura y quizá podemos entrar un poco pues a comentar este maravilloso, qué hay detrás de esta idea, ¿no? De este papel espejo, qué hay detrás de que haya espacio para esos pensamientos, qué hay detrás un poco Ujú. de este compartir casi con el lector, ¿no? De dejar ser el libro que tenga que ser para los lectores. ¿Cómo lo Pues ves tú? pues mira, justamente este es un tema que realmente nos vino ya
dado, digamos, por parte de Ana y de Josep y Jordi, porque ya lo habían trabajado ellos conjuntamente desde el inicio. Creo que Ujú, esto fue una idea de Ana que salió casi desde el origen. Viene en referencia a un proyecto artístico de Pere Jaume, este ujú, artista visual catalán, ¿no? Que se llama El Pustalé, de los años 80, donde básicamente él pensaba en esta idea del pustalé, ¿no? Donde se ponen las postales y todo eran espejos, ¿no? Y la obra en sí es muy bonita porque refleja esta idea de que, digamos, donde tú lo muevas tendrá una identidad y se verá reflejado una cosa u otra, ¿no? No es una representación, digamos, ficticia, sino que es la propia realidad. Y con ujú, esta idea de origen que tiene una potencia, ¿no? Y una visión muy importante respecto al lugar donde se ubica, ¿no? Salió un poco esta idea de la portada. Que la portada ujú, no es única, no es una portada, digamos, prefijada, eterna, sino que realmente, según donde estés tú, pues la portada es una y otra. Y al final ujú, también tiene esta idea muy contemporánea, ¿no? Del selfie, de verse a uno mismo, del reflejo, que nos gustaba mucho porque es o sea, definir algo que es indefinido, ¿no? Exacto. Es ujú, decir, ujú. es tan conceptual que realmente la portada no es nada, pero pues puede Puede ser todo, serlo ¿no? todo. Ujú, Exacto. ujú, Y de alguna forma también con esta idea del proyecto fundacional, ¿no? De una estructura muy, muy clara, pues ya nos servía para absolutamente cualquier ciudadano que vayamos a trabajar en el futuro. Y a ujú. partir de allí, como decías y como hemos dicho desde el principio, este proyecto ha sido... Hola Marina. ab- Absolutamente colectivo y Ana ha sido, digamos, una pieza fundamental en todo este desarrollo. Digamos, desde el Ujú, origen, ¿no? Digamos, antes de que entrásemos Marina y yo, pero también, digamos, en todo el proceso de idas y vueltas, de ir como perfilando, encontrando exactamente ese balance entre guía, pero libro, ¿no? Como qué podíamos poner también que fuese conceptual, pues por ejemplo, en la entrada, ¿no? Simplemente el típico, ¿no? El típico frase de escribir tu nombre. Todos estos guiños que al final realmente vienen mucho de hablarlo con ella y entender de que esta era la esencia, ¿no? No hacía falta hacer una guía, no hacía falta hacer un libro, pero una cosa intermedia, ¿no? Y a ujú, partir de allí, Ana, digamos, a nivel de precisión y de grafismo y de maquetación ha sido excelente y obviamente este es un proyecto, digamos, nosotros como editores, pero ella como diseñadora fundamental, ¿no? ujú, ujú. Es de- Y me gustaría añadir, María, solo a lo que es que os he estado escuchando, aunque Por no Vale. vaya a supuesto, hablar, os iba por a Si te escuchar. parece supuesto. bien, Marina, y si no, añade todo lo que quieras, ¿eh? No, pero aunque estuviera fuera, no sé por qué seguía escuchando. En fin, entonces, digo, pues simplemente a lo que ha dicho Arnau, que me ha gustado mucho nuestra cosa de el detalle pequeñito de escribe tu nombre en caso de que pierdas el libro. Nos gustaba esta idea de que además el libro es en blanco y negro, ¿no? Y que como las libretas, un poco, es un libro que a la vez que es un objeto precioso, porque realmente es un objeto precioso, o sea, tú lo tienes en tu casa y te encanta observarlo simplemente y contemplarlo, es un libro para usar, ¿no? Ujú, Para trabajar sobre él. Yo me lo imagino y me gusta imaginármelo en los próximos meses, en cuanto tenga la oportunidad de volver a viajar, trabajado, ¿no? Con rayado, con el lápiz, y por eso el blanco y negro y por eso los espacios para escribir y para expresarte a ti mismo en él, ¿no? Y ujú, encontrarte a ti mismo. ujú. La Ujú. verdad es que lo que vamos a hacer aquí, si os parece, es hacer una petición a todos y a todas los que hayan hecho con uno y que se vayan de viaje, que luego nos manden las fotos de los libros usados, porque yo creo que es un objeto, va a ser un objeto aún más precioso cuando, como decías, Marina, esto se utilice y se vaya uno de viaje a Roma o a Berlín con estos libros, ¿no? Y les pueda, y sean sus compañeros de viaje. Pues si queréis podemos entrar a cada uno de los libros, ver un poco qué tenemos en Roma, qué tenemos en Berlín y pues empecemos por el uno, por el primero, por Roma. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Quiénes participan? ¿Qué textos están detrás? ¿Cuáles son los proyectos? Si los queremos desvelar todos, igual no hay que desvelarlo todo, ¿eh? Haremos un poquito de spoiler nada más, pero un poquito para que se hagan una idea de qué conforma este primer número, Learnings from Rome. Empiezo, Pues, ¿tiro? Venga, va. va tú haz Roma, que yo hice Roma la otra vez, y así hacemos al revés. Me parece bien. Me parece bien. Pues mira, tenemos, para empezar, hemos contado con Montserrat, con Josefina Montserrat Villaverde y Josefina Díaz, que son dos profesoras de la Escuela de Arquitectura de La Salle, del Departamento de Teoría, para que empiecen con este texto que nos introduce en la ciudad, ¿no? Que esto nos parece muy necesario, porque si no,
tal vez has viajado, pero no eres capaz de ponerla en contexto, no eres capaz de entender la importancia de esa ciudad dentro del marco global. Y estos textos, eso es lo que hacen, ese es el ejercicio que hacen. Entonces, tanto Montserrat como Josefina hacen una revisión histórica de Roma muy profunda, pero a la vez en ella incluyen, a nuestro parecer, cosas que no te esperas, ¿no? Porque de Roma te pueden explicar pues, el Panteón, o sea, como hay cosas que no fallan. Pero ellas hacen como esta revisión histórica a través de otros proyectos que no te esperas, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos Plano Noli de Roma, que sí, que pues obviamente es la base prácticamente, ¿no? Pero luego nos encontramos con fotogramas de Pasolini, con el Maxi, por ejemplo. Es decir, se mencionan con muchísimos proyectos que, o bueno, nos encontramos con la pintura de Quirico también para explicarnos Roma y esa ciudad soñada. Es muy bonito ver cómo nos explican como la historia de Roma prácticamente y su importancia, pero a través de referencias que no son las que te esperas, ¿no? De Roma. Y por eso nos parece un ejercicio como muy necesario, históricamente hablando, y a la vez como muy sano, muy divertido, muy atractivo para el lector y para aprender, para un primer ataque, ¿no? A la ciudad, prácticamente. Y entonces, después de esta introducción densa que al lector le introduce, le mete en la ciudad, le mete en la importancia que tiene la ciudad, vamos a esa cosa como más de guía de viaje, que es cuando llegamos a los proyectos. Y entonces, exacto, ahí lo tenemos. Y entonces vemos se muestra una Roma que no es la Roma central, la Roma más antigua. Tenemos los proyectos básicos y clásicos, ¿no? Está ahí el Panteón, hay que ir a verlo, no hay más misterio, eso no se discute, pero luego encontramos otros proyectos que están como desperdigados alrededor del centro de Roma, como tampoco llegas a la periferia, algunos sí, pero que tienen muchísimo interés y que mezclan lo contemporáneo con los edificios históricos, ¿no? Vemos San Carlo alle Quattro Fontane, fantástico, eso no se puede discutir, pero luego nos encontramos, por ejemplo, con el Girasole de Moretti, que también es una obra muy curiosa, divertida e inesperada, sin duda. El mausoleo de las fosas ardeatinas, por ejemplo, que es otra maravilla también de reconstrucción. Las termas de Caracalla, un básico, hay que ir a verlas, no hay más misterio. La Casa Papaniche, también otra preciosa. La Rinascente, que es un trabajo actual fantástico, muy bien hecho. Y, por ejemplo, la tumba del panadero, ¿no? Que es este mini proyecto, porque es pequeño comparado con el Arco del Triunfo que tiene al lado, que nadie lo suele visitar, pero que es una maravilla, es un juego de arquitectura, es un arquitecto pasándoselo bien, ¿no? Y hace muchos años, y eso es divertido, es una cosa de la que podemos aprender. La Domusauria, es decir, bueno, no he contado todos, hay un montón de proyectos, pero lo bonito es que están todos ellos redibujados. Entonces encontramos dibujos, o sea, proyectos como la Villa Giulia redibujada, muy bien Espera, redibujada, con todo espera, el detalle. que pongo Villa Julia. Ahí. Es la Ahora 7, sí. ahí estamos. Sí, que vemos la sección, la planta, todo. Entonces, cuando la estás viendo, es un lujo tener en la mano los planos para entender exactamente cómo funciona. Aquí tenemos una arquitectura clásica, ¿no? Sin ningún problema. Pero el siguiente proyecto es la Galería Espada y el número 9. Y cuando vemos la Galería Espada, la sección nos sorprende totalmente y no la entendemos. Entonces, cuando el lector ve este proyecto, dice, tengo que ir a ver esto, ¿no? No entiendo qué es esta planta y qué es esta sección. Entonces, lo más divertido es que estos proyectos no están solo mencionados inicialmente, sino que están redibujados. Y creo que muchas veces a los arquitectos y a las arquitectas nos surge más como nos despierta más la curiosidad a través del dibujo, y eso nos gustaba mucho, como reivindicar la importancia del dibujo, que se está perdiendo un poco, para que a través del dibujo, de ver esta maravilla, digas, hoy quiero ir a ver este proyecto, ¿no? No solo de la foto, del dibujo. Vamos a reivindicar que el dibujo, como bien elaborado, es una herramienta de reclamo, ¿no? Y para que tú vayas a ver un edificio. Y más para diseñadores, artistas, arquitectos, cualquier persona que mínimamente pueda entender o quiera entender un plano. Ya te digo que ha sido muy difícil redibujar esto porque hay proyectos que apenas tienen intervención, entonces es como imposible decidir qué dibujo así que no, y hay otros que son densos, como pues la basílica, ¿no? Hay algunos que son piedra, piedra y piedra, con lo cual es muy divertido ver cómo hemos pasado de una arquitectura clásica pesada, básicamente a través de los sólidos, del color negro, a una arquitectura de intervención mínima, ¿no? Con dibujos de línea fina, y eso se ve simplemente ya en el redibujado de todos los proyectos. Sí. Cómo hemos evolucionado como profesión, ¿no? Casi. Aquí hay que agradecer a Paula de nuevo, ¿verdad? A Paula Aparicio, que ha hecho la planimetría, porque no es nada fácil generar estos dibujos de nuevos que son también
de alguna manera tan referenciables en algunos casos, ¿no? Bueno, seguimos, Marina. ¿Qué tenemos Sí, sí, después de Paula ha esta hecho un selección de trabajo. proyectos? Bueno, agradecérselo a Paula sin duda, porque ha hecho un trabajo de ahora en adelante, que es decidir cómo dibujamos las cosas, que es Ujú. complicadísimo, ¿no? Sobre todo cuando lidias con proyectos que son del siglo II a 2017, ¿no? Claro. Eh, y hay que redibujarlos de una forma más o menos similar. Luego cogemos uno que no falla, que es Aldo Rossi, en su intervención de Roma Interrota en esta exposición, que tuvo lugar en el 1978, que organizó el Ayuntamiento de Roma, en la que participaron muchísimos arquitectos, pero en el caso de Rossi nos parecía que su intervención en la exposición era especialmente interesante por la forma un poco como soñadora que tenía que ver, que tenía para analizar la ciudad y poética a la vez. Y sabéis que en esa intervención lo que hicieron o lo que se les encargó a todos los participantes fue que cogieran el plano Noli, se dividió en sectores este plano y cada uno hizo como una versión 2.0 de este Ujú. plano, para Ujú. entendernos. Y uno hace la suya y además explica los proyectos que han metido ahí dentro, ¿no? Y es bonito porque al final lo que hace es intervenir sobre la propia ciudad de Roma a través del dibujo y Ujú. del sueño, ¿no? Del deseo de lo que le gustaría que fuera Roma. Y habla del agua, del poder del agua en esa ciudad, de la piedra. Entonces, te hace entender Roma, pero de una forma mucho más relajada, mucho más soñadora. No es un texto histórico profundo, difícil, no, es un texto para pasárselo bien y disfrutarlo, la verdad, Ujú. porque Rossi es así en ese ejercicio. Qué Pero nos maravilla. gustaba esta idea de coger un texto histórico y revisitarlo, ¿no? Y reexplicar ese texto. Estos Ujú. textitos siempre los escribimos entre Arnau y yo, y lo que hacemos es hacer una nueva versión de un texto histórico. Es decir, no Ujú. cogemos el texto de Rossi, sino que partimos del texto de Rossi y lo reexplicamos, lo traemos a la Ujú. contemporaneidad, etc. Ese es el Ujú. ejercicio. Ujú. Y luego ya vamos a esta parte de las conversaciones. Y lo que hacemos, la primera conversación que tenemos es desde dentro, exacto, que es esta, que es con Careri. Y entonces Careri, como italiano, ¿no? Como habitante de esa ciudad de Roma y como persona que además ha trabajado en Roma, ha intervenido en Roma, ha centrado gran parte de sus proyectos en Roma, pues es este invitado from within que decimos, ¿no? Desde dentro de la ciudad. Ujú. Y en este caso, Caleri está muy reivindicativo en esta conversación, se relaja y se relaja, sin duda. Y entonces es muy interesante hablar con él porque se libera y y explica la reacción de sus proyectos en la ciudad, la intención que había detrás de sus proyectos en esa ciudad, que eran proyectos que trabajaban con comunidades que habían quedado al margen de la Roma que todos conocemos, exacto. Aquí vemos ese gran comedor, ¿no? Ahí, aquí lo tenemos, exacto. De Stalker, que es de 1999, en la que organiza como este banquete gigante, el momento en que empiezan a cruzar la ciudad saltándose las vallas para hacer como esta idea de la línea recta y de entender la ciudad como un espacio que está totalmente segmentado y plagado de barreras y si nosotros intentáramos cruzarla, podríamos, no podríamos, con qué nos encontraríamos y a quién con quién tendríamos que lidiar en nuestro camino. Es decir, lo que Ujú. hace Caleri es explicar todas sus intervenciones en Roma y además en cada una de esas explicaciones va introduciendo una revisión actual de cómo está la ciudad de Roma y una Ujú. crítica, la verdad, porque Ujú. es una actitud, la suya siempre ha sido una actitud muy crítica y en este caso una crítica al turismo, una crítica y lo dice abiertamente, a cómo el capitalismo ha transformado la ciudad, intentando incluso asemejar a otras ciudades cuando tiene sus virtudes, sin duda Roma es de las que más las tiene. Una crítica a la falta de hospitalidad actual, ¿no? Pues al final los conceptos que él trabaja, pero asentados en la ciudad de Roma. Y eso es lo más Ujú. interesante, porque en una sola Ujú. ciudad entiendes prácticamente toda la teoría de Careri. Claro. Y después a Careri le sigue Elisa Valero, que en este caso Elisa es la invitada, digamos, porque Elisa es de aquí, de hecho es de Granada, pero ella estuvo allí con una beca de la Real Academia Española. Y entonces nos explica su trabajo allí, exacto. Y lo más bonito, lo más curioso es que en esta imagen que muestras, María, que dices, bueno, podría ser la cúpula de cualquier, ¿no? Iglesia de Roma, cualquier iglesia de Roma, porque todas son así de maravillosas. Pues no es Roma, sino que es Granada, ¿no? De hecho, es la basílica de Nuestra Señora bueno, ya no me saldrá, no me acuerdo. Es una basílica que está en Granada. Ujú. Entonces, lo bonito del trabajo de Elisa es que ella compara cómo se trabaja la intervención, o sea, el restauro, ya me saldrá, cómo restauramos aquí y rehabilitamos aquí
y cómo lo hacemos en Italia. Y Ujú, de hecho ella tiene un trabajo de rehabilitación, tiene muy buenos proyectos de rehabilitación aquí, en España ujú, y en ujú. Andalucía, en Granada, sobre todo, no solo en iglesias, sino en otro tipo de edificios históricos. Entonces lo que ella hace con esa beca es irse a Roma para ver cómo lo hacen allí, es lógico, es decir, es un Claro. arquitecto, una arquitecta, y él me aprende donde se tiene que aprender eso, es que no hay más Ujú, misterio. ujú, Entonces, ella lo que hace es hacer un análisis muy poético de cómo se trabaja la luz en esos espacios, de cómo cuidar algo que nosotros hoy en día no cuidamos tantísimo y que en aquel momento sí que se cuida tanto. Pensemos, por ejemplo, en el Panteón, ¿no? Pensemos en la obra de Borromini. La luz es fundamental para entender esos espacios. Cómo te comprime el espacio y cómo de repente se abre y te hace sentir una majestuosidad de un espacio que a lo mejor tiene 20 por 10 por 10 metros, que tampoco es que sea gigante, pero lo consiguen a través de esos contrastes. Pues ella lo que ujú, hace es analizar cómo se hace en Roma para que nosotros aquí podamos aprender cómo hacerlo, ¿no? De alguna forma, y ujú, cómo mantener esa primera intención de la arquitectura romana. Entonces, ujú. esta es una conversación muy relajada, mucho menos crítica que la de Careri, es un tono muy diferente, pero también eso es lo divertido, ¿no? Que al final dices, tengo autores muy diferentes con, obviamente, Claro. ideas muy diferentes de cómo debe ser la arquitectura y de la importancia de los problemas que hay. Ujú. Y te puede gustar uno más y te puede gustar uno menos. O sea, de hecho, lo bonito de este libro es que, bueno, a cada uno le Claro. gusta un capítulo, ¿no? Y los Eso es lo... contrastes, ¿no? O sea, los contrastes entre la visión desde dentro, la visión desde fuera, como unos buscan unas ciertas cosas, como otros encuentran otras, que al final es lo que a todos nos ocurre cuando vamos a una ciudad o, ¿no? Si habláramos desde dentro de Madrid o si habláramos desde dentro de Barcelona, diríamos unas cosas que si vamos desde fuera, a ver, lógicamente, con lo cual es muy interesante escuchar estas dos visiones, por así decirlo, ¿no? Sí, uno de los miedos que teníamos al principio era, ostras, si ponemos dos conversaciones con dos personas que han estado en esa ciudad, ¿no serán muy similares? O acabarán diciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué problemas hay ahora? Y no, en realidad, como una persona lo ha vivido toda la vida y la otra llega de nuevo, la Claro, visión siempre es muy diferente. claro. Entonces, una es más inocente y tal vez más nostálgica, también más poética, y la otra suele ser muchísimo más crítica, ¿no? Ujú, ujú. Pero en el caso de Berlín pasa al revés. O sea que nos ha sorprendido muchísimo en ese sentido. Y es bonito porque te sirve para ver muchas realidades de la misma ciudad. La Mm, ciudad no es una, son muchísimas, ¿no? Y eso son efectivamente, lo mejor de esta efectivamente. forma de organizarlo. Y ya cerramos, como decía Arnau, con Roma Traslata, que es este ensayo visual de Federica Mambrini, una fotógrafa joven y arquitecta, allí en Roma, que lo que hace es explicarnos, es maravilloso, sí, sí, lo que hace es explicarnos los viajes que han dado las piedras por Roma. Es decir, eh, cómo hemos entendido la importancia de la piedra, cómo la hemos trabajado, cómo se trabaja actualmente, en qué punto crítico está, si la podemos utilizar ahora mismo o no la podemos utilizar, si tiene sentido, si no tiene sentido, qué poder tuvo en cada momento. Exacto. Aquí vemos simplemente mármol apilado y acumulado, que es maravilloso, ¿no? Y entonces lo que nos muestra también, por ejemplo, el Palacio de la Cività, está aquí también la utilización, ¿no? Del mármol. Lo que ya nos muestra es cómo la piedra, que es la base de esta ciudad romana, ha ido aguantado durante todos estos 2000 años prácticamente y qué formas ha tomado en cada momento, ¿no? Ujú, Está en los archivos, está apilada, la cuidamos, no la cuidamos, la ignoramos, no la ignoramos, la utilizamos, la ponemos como decoración, la ponemos como estructura, la ponemos como escultura, ¿no? ujú. Y un mismo material que parece que solo pueda tener un uso, a través de su ensayo se muestra como poliédrico dentro de esa ciudad que es Roma, prácticamente. Y con esto acabamos y dejamos ese espacio para que la gente haga suya la guía, prácticamente, la publicación. Aquí está. Ahí está. Que son Pues estas últimas páginas para uno mismo, prácticamente. Marina, voy a tener que irme a coger un billete para irme a Roma otra vez porque o sea, nos decía Mara Sánchez Llorens que nos estaba escuchando que decía una invitación a viajar. O sea, esto es tal cual, es para irse a comprar literalmente el billete. Es un viaje precioso. Solamente pasar por el libro ya es un viaje precioso a la ciudad. Vamos con Berlín, Arnau. Venga, va. Venga, Venga. Berlín. A ver, siguiendo un poco con todo lo que decía Marina, o sea, es digamos la misma estructura. A partir de aquí haré unas anotaciones para no
como para no repetir todo. Pero aquí pasa lo mismo, ¿no? Digamos, a nivel de presentación tenemos, digamos, el prólogo que hemos escrito con Marina y luego tenemos este primer invitado, ¿no? Que es también profesor de la Universidad de Historia y Paisaje, que es Albert Chavarría de Jarque, que de hecho él estudió en la universidad, de modo que también es muy interesante porque son estudiantes que luego son profesores, es decir, que hay una continuidad y ahora también son, digamos, escritores y forman parte de este proyecto. En este sentido, como hablábamos antes, ¿no? En el caso de Berlín, si Roma es la ciudad fundacional por excelencia digamos, de lo clásico y al final la cuna de Occidente, ¿no? En este sentido, Berlín significa, digamos, surge sobre todo a partir de este momento de ruptura, ¿no? A partir de aquí, Albert hace de una forma muy exacta y muy bonita, ¿no? Toda la explicación, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cómo, digamos, se destruye esta idea de Berlín como ciudad y a partir de allí cómo se va reconstruyendo todos esos proyectos que tienen que ver con el muro de Berlín, con esta división y va reconstruyendo también a través de algunos proyectos que él va escogiendo, como enseñabas ahora la biblioteca de Hans Scharoun, ¿no? Como un poco representando este cambio, ¿no? Este cambio de paradigma a la arquitectura, pero siempre volviendo también a través de, digamos, intelectuales, ¿no? O sea, a través de estas referencias mucho más también digamos, fuera de lo que serían los marcos de la arquitectura, ¿no? Es muy interesante porque realmente Albert hace una entrada de una forma súper exhaustiva y muy precisa, como es él, que es un gran profesor, de hecho, digamos, es muy conocido, ¿no? Por ser, digamos, muy metódico y muy serio, y realmente él, digamos, como parte del proyecto se fue a Berlín a visitar y a revisitar para poder escribir este artículo, ¿no? De modo que no solamente una revisión que sale, digamos, de una investigación, sino también de su propia experiencia y, digamos, actualizando ciertas cosas que seguramente, ¿no? Ahora, y algunas de hecho son fotografías de él mismo, ¿no? Esta última que se ve, digamos, del muro de Berlín. De modo que le da este punto también de contemporaneidad, que esto nos importaba mucho, ¿no? Que no solamente fuese un texto de revisión histórica y de introducción, sino que también que te veías un poco, ¿no? Que empatizases con el propio escritor, ¿no? Este juego nos parece muy bonito porque en el caso de Berlín, que va a ser una ciudad mucho más moderna, ¿no? Contemporánea, cómo poder darle este plus, ¿no? de actualización, ¿no? A partir de aquí, ¿no? Igual que en el caso de Roma, tenemos esta selección de los 16, en este caso siempre son 16 proyectos y luego se redibujan 8. Esto fue una gran lucha, es simplemente para precisar porque sí, la gente busca los 16, no están todos, porque también queríamos un poco ir, ¿no? Con esta idea de descubrir, ¿no? Si dibujábamos todos, era más como un catálogo y nos parecía como interesante mantener un cierto balance entre texto y dibujo, ¿no? Para no hacer solamente, ¿no? Que entrase si fuese la mitad del libro dibujos, pero sí que con este juego de las coordenadas, de ser muy científicos, ¿no? Le da este punto como de archivo, ¿no? También de que se ha acumulado una información que nosotros hemos seleccionado, pero a partir de allí hay unos dibujos y si no tú vas allí y completas de hacer los dibujos y haces tú la planta, ¿no? Que está un poco el juego. Solamente, bueno, en relación a lo que decía, ¿no? Marina, en este caso, claro, digamos, en el caso de Roma hay unos saltos temporales muy importantes. En este caso vamos desde el 19 hasta el 21, ¿no? O sea, digamos, se va acortando también según la ciudad. Que esto nos parecía, pues bueno, también es como de alguna forma la propia selección ya te está contando algo, ¿no? Relevante respecto a la ciudad o respecto a esos proyectos que nosotros destacamos. Aquí también nos gustaba mucho esta herencia, ¿no? Que tiene que ver con la Bauhaus, ¿no? Con Peter Behrens, por ejemplo, con el proyecto de las turbinas, o tenemos Schinkel, ¿no? Que es digamos, el inicial, que es el Neue Pavilion de Charlottensburg, que en este caso no buscábamos, digamos, el Schinkel conocido, sino un Schinkel que realmente nos está hablando de la historia, que es el primer proyecto redibujado, ¿no? Que es este pequeño pabellón, nos está hablando de la historia, de la influencia, digamos, de Italia, de las vilas italianas, ¿no? Pero ya repensadas y ya reconstruidas a través de un proyecto intelectual, ¿no? Que al final es un poco lo que nos gustaba de Berlín también, que es este cambio, ¿no? A nivel, digamos, a nivel cultural, pero sobre todo también a nivel de arquitectura. Luego también, pues, el Stadtbadmiete, que son estas piscinas de Carlo Zeltman. A partir de allí, esto sí, pues aparece Mies, obviamente, con la Neue National Gallery, Café Moscou, pero siempre, digamos, un poco esta idea de ir
o sea, haciendo algunos que sí que sean como absolutamente necesarios y porque caen por su propio peso histórico, ¿no? Pero otros que, bueno, puede que conozcas, puede que tengas la imagen en la cabeza, pero que no sitúas tanto, ¿no? Siempre acompañamos con un pequeño texto que te hace de introducción. Aquí en este caso, como estás enseñando, tenemos dos proyectos que en este caso nos gustaban mucho, ¿no? Tanto el de John Hayduk, ¿no? Que en este cambio también de paradigma en los años 80 a 90, ¿no? De la cultura arquitectónica, del proyecto teórico arquitectónico, cómo se refleja en esta ciudad, que pasa a ser una ciudad muy experimental, ¿no? O claramente el proyecto de arriba que estás enseñando ahora mismo, ¿no? De Fraiotto, de la Oco House, donde realmente lo que vemos dibujado, aunque ahora en la imagen no se ve, ¿no? Pero si te acercas ves en puntitos lo que realmente es el proyecto actualmente construido, ¿no? Pero el dibujo en sí es la base, es la idea del proyecto, que es solamente hacer estos forjados, estos pilares, esta estructura que permite, digamos, como era, digamos, todos los proyectos de Fraiotto, a proyectar en el futuro, ¿no? Que no sea una cosa fija, sino un proyecto flexible que pueda, digamos, a evolucionar, ¿no? Que no sea absolutamente estático. Claro, en este sentido, esta selección de proyectos nos ha costado mucho. Esto siempre era un tema, digamos, era el tema fundamental también con Josep y Jordi de qué proyectos enseñamos y qué no enseñamos, ¿no? Y que esto, digamos, yo creo que en cada una de las ciudades siempre nos pasará, que de alguna forma, pues nosotros también lo decimos que es una selección, ¿no? Es decir, no estamos diciendo que estos son los mejores, sino es nuestra posición, ¿no? Como editores. A partir de allí, igual que en Roma teníamos Aldo Rossi, en este caso tenemos The Green Archipelago, que es, digamos, The City in the City, ¿no? Que es este texto, digamos, fundacional también de Ungers y Rem Koolhaas, ¿no? Del año 67, que, igual que estábamos contando ahora con la introducción de Albert Chavarría, ¿no? En este caso es un texto que nos habla de esta fragmentación, ¿no? De este momento, digamos, de cambio, ¿no? Si en Roma es como esta relectura, ¿no? Esta superposición de capas, en este caso aquí tenemos una fragmentación absoluta, ¿no? Como está enseñando ahora Marina. Está bien porque van apareciendo los dibujos así en la pantalla. ¿No? Es esta fragmentación de la ciudad y cómo se debe comprender la ciudad de una nueva forma, ¿no? Que esto es lo más radical y lo más importante. Es decir, la herida de esta Segunda Guerra Mundial no solamente es una herida cultural, identitaria, sino que también es una herida arquitectónica y urbana, ¿no? Y a partir de allí, digamos, cómo se cicatriza o cómo se reconstruye tiene mucho que ver con esta idea del vacío, con esta idea de reformular de una forma muy experimental a estos fragmentos de la ciudad, cómo se unen grandes proyectos, digamos, urbanos que tienen mucho más que ver con una idea de ciudad que ya es absolutamente, digamos, contemporánea, ¿no? Como está enseñando ahora Marina, ¿no? Con esta, digamos, a nivel urbano, a nivel de arquitectónico, y siempre, ¿no? Como decía Marina antes, también a la idea del fragmento del propio texto. Es decir, nosotros lo actualizamos con la lectura de Rem Koolhaas, que también es contemporáneo, ¿no? Hacemos revisión respecto a proyectos, digamos, comisariales que también ha realizado, digamos, este últimos 15 o 10 años, ¿no? De alguna forma para entender de que hacemos este salto y el lector realmente se está llevando algo más que no solamente digamos, el texto histórico, ¿no? A partir de aquí hacemos lo mismo, local visitante. En este caso, también esto nos hemos hablado al principio, pero toda la idea de este proyecto tiene mucho que ver con la idea de las tres A's en el sentido de arquitectura, arquitectos y academia, ¿no? Y en este caso sería más, digamos, la parte de academia. Es Laura Helena Burz, que es una periodista y crítica de arte y arquitectura de la ciudad de Berlín, digamos, nacida y ha estudiado y ha crecido en la ciudad de Berlín. De hecho, cuando hablábamos con ella, ahora mismo vive en la casa familiar, o sea, digamos, tiene una larga trayectoria allí. Y en este caso ella nos interesaba, la conocimos, de hecho, comisariando una exposición con Post-Like en Berlín, porque justamente hablaba de una arquitecta francesa y a partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? Y nos gustó mucho porque realmente a través de sus artículos, a través de su, digamos, revisión de lo que está pasando ahora mismo en Berlín, ¿no? Nos aproximaba a esta condición contemporánea, ¿no? No solamente desde el punto de vista arquitectónico, ha escrito, digamos, artículos sobre Asta Farina, ¿no? O arquitectas, digamos, que digamos, en este momento de eclosión, de experimentación de la Berlín de los 70 y así, estaban presentes, ¿no? Pero descubriendo también esas realidades ocultas, eso que no lo podemos ver
ver, digamos, solamente como visitantes, sino con esta capa de historia, ¿no? Que un local realmente tiene, ¿no? Sobre su ciudad. Por ejemplo, también hablamos, igual que Francesco Carreri, ¿no? Critica y entiende, digamos, este cambio que ha habido en Roma, ¿no? Desde su propia práctica, pero también como ciudadano. En este caso, pues Laura hace lo mismo, ¿no? Y hablamos de estos cambios en el Humboldt Forum, por ejemplo, que es ¿no? Donde estaba el Palais de Republik en el centro de Berlín, ¿no? Que ahora se ha transformado en un proyecto, pero que es, bueno, es una transformación de un fantasma, ¿no? de la historia, ¿no? Pues qué significan estos cambios para la identidad de Berlín, qué significa también la gentrificación de Berlín, ¿no? Con Ujú. este boom que hubo en los 80, ¿no? De toda la escena nocturna, cómo esto se ha transformado hacia los barrios, ¿no? Con el encarecimiento de todo. Un poco explicando este cambio, pero desde dentro, ¿no? Y la conversación, ¿no? La última conversación que tenemos con Gustav Dussing, que en este caso es bonito porque fue la propia Laura que nos dijo contactarle a él, que es un arquitecto Ujú. joven, lleva en Berlín unos 15 años, pero es de fuera de Berlín. Y nos gustó mucho porque él, de hecho, es el ganador del año 2025 del premio a Mies Award aquí de Barcelona, ¿no? De arquitectura europea, como que es un arquitecto joven, pero digamos de una gran relevancia arquitectónica. Nos habla, ¿no? De este momento de cambio con Arno Brandenhuber, Saint-Germain, todos esos arquitectos que empiezan a entender, digamos, la arquitectura no solamente como un artefacto estático, sino como algo que es mucho más doméstico a través de pequeñas intervenciones efímeras, como también es su propia arquitectura, ¿no? Que surge de allí. A partir de, ¿no? Este es el proyecto que ganó, por ejemplo, en el premio Mies, que es un espacio de estudio, biblioteca, ¿no? Clases en Alemania, en Braunschweig, donde básicamente es una estructura absolutamente flexible, ¿no? Con unas cortinas, con unos cerramientos y permite esta visión, ¿no? Absolutamente contemporánea de estar ubicado en un lugar, pero ver a través, no ver el paisaje, que en el futuro también se puede cambiar, igual que tiene que ver con Fra Giotto, ¿no? Pues Gustav Dussing un poco hereda esta visión, ¿no? Hacia la contemporaneidad. Y a partir de aquí, un poco lo mismo que pasaba en Roma, hemos invitado, en este caso, a una arquitecta que se fue a vivir a Berlín hace ya unos 10 años, que se llama Gloria Jurado, con el título Berlin-Umbau, an Intimate Approach to Berlin's Urban Transformation. En este caso, es diferente, ¿no? No es seguir, digamos, la historia más, ¿no? Desde el origen del material, digamos, en el caso de Roma con el mármol, ¿no? Aquí es justamente lo contrario, es esta transformación constante de la ciudad, la destrucción, y a través de sus fotografías, que realmente es la superposición de dos fotografías, es decir, lo que vemos son dos capas, dos temporales distintas a la vez, un poco enfatiza esa radicalidad que tiene la ciudad, ¿no? De que constantemente se está transformando este vacío, este construido, ¿no? En pro hacia una dirección que seguramente pues tampoco es la mejor, pero que es un poco la esencia de Berlín, ¿no? La esencia de la Berlín contemporánea. Y es un Ujú. poco un proyecto, digamos, artístico, pero también es un proyecto de denuncia, ¿no? Que a nivel, bueno, así a nivel, digamos, de editores nos gustaba mucho porque pone el énfasis en esto, ¿no? En este punto, ¿no? De inflexión que está viviendo la ciudad. Aparte, realmente son muy bonitas porque ¿no? Se desvanecen algunas, esta idea, digamos, de lo analógico, ¿no? Que también, digamos, desaparece un poco, nos parecía muy adecuado y muy idóneo para cerrar bueno, esta edición sobre Berlín. Y pasa igual que Berlín, ¿no? Que en Roma terminamos con las notas, ¿no? By You. Y yo simplemente para rematar que quería como leer, digamos, el párrafo, que esto también lo comentamos la otra vez, que nos gustó mucho porque es como una carta de invitación, ¿no? Pero también, digamos, nos da esta inquietud, ¿no? De empezar a dibujar. The final chapter is dedicated to you, the visitor to the city. These closing pages open up as a space for thought and pause, inviting notes, annotations, and drawings. They are meant to gather impressions and traces, bringing this first journey of discovery to a quite an open-ended conclusion, ¿no? O sea, todo queda como entreabierto, ¿no? Que está un poco la idea. Como que termines y dices, a ver, pues, ¿qué tengo que escribir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Y a partir de Ujú. allí, pues, bueno, todos los que vendrán.
Pues otro billete que tengo que sacarme a Berlín, porque las ganas que me habéis imbuido aquí esta mañana de viajar y de irme corriendo, pues son muchísimas, así que me va a tocar, me va a tocar. Y ahora os voy a hacer la pregunta. Hemos visto Roma, hemos visto Berlín. ¿Qué vamos a ver en los próximos números, si nos lo podéis contar y si nos lo queréis contar, de Learnings From? ¿Alguna pista? ¿Alguna ciudad que nos dejáis ahí con los dientes largos para saber? A ver, tenemos una Yo reunión pendiente los 4, que de allí sí, saldrá, de ahí pero saldrá. Pero yo sabemos, o no sé sea, los spoilers Pues, pequeño antes. O sea, yo antes he dicho, Roma y Atenas tienen que salir en algún momento. Con lo cual yo no digo que Atenas sea el siguiente, pero va a ser pronto, o seguro. sí. sea, Atenas va a estar seguro, Atenas seguro. Vale, vale. No Atenas, puede ser sí. menos ya. Istambul, Ujú, sí. O sea, de por aquí seguro, o sea, del Mediterráneo hay todo y más, y hay que volver a Italia y hay que volver digamos, a Sí, Centro Europa. por Pero favor. nos siempre, queda mucho por aprender. sí. O sea, lo que es bonito es siempre pensar en esta dualidad, ¿no? Porque siempre saldrán 2 al año, que esto no sé si lo hemos dicho, pero cada año saldrán 2 y con el Ujú. objetivo que siempre salgan en San Jordi, antes de San Jordi, ¿no? Que esto es un poco la idea, pero siempre 2, ¿no? Con esta idea de la combinación. Es decir, Ujú. no. Sí, un Del poco equilibrio. sur, centro Europa, ¿no? Que Ujú. haya como bueno, como un contraste o una diferencia o una aproximación, ¿no? Pero siempre 2, ¿no? Que esto nos parecía bonito. Sí, que Fantástico. haya, bueno, que te inviten a cosas diferentes, ¿no? Y que te pueda apetecer un año hacerla más eh, centroeuropea y otro año digas, pues la más latina, ¿no? Me apetece un poco Ujú, más una Italia, una Grecia, un Estambul, pues me ujú, apetece más. Y ujú. que si eso sirve para que hagamos 2 viajes al año, pues yo creo que eso no es ningún problema. Vamos, desde luego ninguno. Nosotros también, ¿no, Marina? Para explorar. Hombre, claro. Hombre, sí, estaría bien. Sí, sí. Estaría Pues, oye, fantástico. Sí. Marina, Arnau, ha sido estupendo compartir este ratito con vosotros esta mañana, hablar de este precioso proyecto, Learnings From. Tenemos, como sabéis, los 2 primeros números disponibles, Roma y Berlín. Tal y como os digo siempre, por favor, sí, los libros están disponibles en nuestra web, sí, pero por favor, os lo pedimos desde aquí, los 3 y todo el equipo que está de Asimétricas también aquí detrás esta mañana currando. Os pedimos, por favor, que vayáis a las librerías. Ellas son nuestras compañeras de viaje en esta aventura editorial y sin ellas ni autores, ni editores, ni viajeros, ni nadie podríamos hacer ni tener estas maravillas de libros. Así que, por favor, id allí porque lo necesitamos y lo merecen totalmente. Marina, Arnau, no puedo estar más feliz, lo dicho, de haber compartido este ratito con vosotros. Os mando un abrazo enorme, enorme y muy prontito venimos con novedades porque habrá presentación presencial de los libros, habrá novedades el año que viene con esos 2 nuevos que nos esperan y os agradezco muchísimo a todos y a todas los que estáis ahí detrás, a todo el equipo que está detrás de este proyecto, que no quiero dejarme a nadie y por eso no me voy a poner a leer una lista, pero es un agradecimiento general y de verdad gracias a vosotros dos por haber estado aquí en el club esta mañana. Muchas gracias a ti Gracias a ti, y a Marina. todo el equipo de Y a todos. Asimétricas también. Pues Sí, un abrazo muy muy fuerte y nos muchísimas vemos muy gracias. prontito. Chao, chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, chao.